La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En Mateo capítulo 7 y desde el versículo 15 en adelante dice: en el nombre del Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Oremos. Padre celestial, llamas a una vida congruente con la fe cristiana, que en Cristo Jesús se caracteriza por la modestia, la sobriedad, el desinterés, el servicio y el sacrificio. Y reconocemos, Señor, que vivimos tiempos donde el interés, la codicia, el materialismo es lo que campea en muchos llamados siervos de Dios o pastores del Señor. Esta porción, Señor, nos enseña el temor de Dios al servirte. Y nos advierte a su vez sobre la necesidad de evaluar, de abrir los ojos y de ser, Señor, sabios y prudentes. Padre, ciertamente has contemplado todos los ápices de tu obra en la tierra. Nada se te pasó por alto. Y ahora nos insta a evaluar los intereses de quienes enseñan y predican la palabra. Por amor a tu nombre, límpianos. Por amor a tu nombre, abre nuestros ojos y permítenos evaluar de manera certera, de manera acertada, para que no caigamos, Señor, en caminos en donde tú no transitas. Queremos, Señor, vivir en este mundo acorde con tu voluntad, estilo y estrategia. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos, llegamos al principio número 15 de la constitución del reino de los cielos. Allí en este principio, descrito en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, del 15 al 20, nos encontramos con que Jesús implícitamente afirma que en el cristianismo, en la obra de Dios, hay falsos profetas. Y esos falsos profetas son peligrosos, arrastran al abismo, engañan, son impuros o codiciosos o materialistas o interesados, manipuladores, son lobos rapaces. ¿Cómo es un lobo rapaz?
Un lobo rapaz es un animal del campo que corre tras su presa con total dedicación y sin descanso para acorralar a la persona y quitarle sus bienes y aún su propia vida. El lobo rapaz tiene un interés: quedársele con la misma vida a su presa, a su víctima. Tristemente, el Señor Jesucristo primero afirma en esta porción, en el contexto, que hay lobos rapaces, que tristemente habrá falsos profetas en la iglesia, en el cristianismo, en la predicación del evangelio, que lo único que buscarán será enriquecerse, recibir, acumular, tener, poseer, quedarse con la piel de la oveja, romperle los bienes, apropiarse de ellos, enriquecerse y mantener su vida en una actitud materialista de acumulación, de grandeza, de fama y de riqueza. Los llama falsos profetas, lobos rapaces. Me impresiona más adelante, en el capítulo 24 del mismo Mateo, allí en las terrazas de Jerusalén, cuando ya va a ser aprehendido para ser asesinado, él habla de los tiempos finales en Mateo 24. Y en esos primeros versículos se ve que está hablando de las condiciones y características de el tiempo que antecede a su segunda venida, tiempo de confusión. Pero los apóstoles le preguntan: ¿qué señal hay para saber los que lleguen a esos tiempos? ¿Qué deberán saber para entender que ciertamente están transitando esos tiempos finales? Y él contesta de una manera simple y categórica: mirad que nadie os engañe. Es decir, la característica final de la humanidad, lo que se impondrá, lo que regirá en todos los órdenes la vida del ser humano, será el engaño. Engaño financiero, dominado por entidades, familias y sistemas financieros injustos, perversos, mentirosos, engañosos, explotadores, malvados y diabólicos. Engaño religioso. Lo que se impondrá será un cristianismo, pero la verdad en el fondo será brujería. Engaño espiritual será hechicería, magia, adivinación llamada profecía. Engaño social, haciéndoles creer que el cristianismo es precisamente solo para prosperidad y solo para sanidad. Se centrarán en eso, no para santidad, no para obediencia, no para adorar al que se lo merece, no para encontrarse con el Dios vivo. Un cristianismo interesado a su vez para justificar el interés que ellos, esos predicadores, maestros y profetas y apóstoles y pastores, obtienen y quieren: riqueza, grandeza, poder. Y para justificar eso, dicen que el cristianismo es para eso. Y meten a la gente en esa filosofía, en esa codicia vana, repito, diabólica. Y los embaucan con ese pensamiento. Hay engaño político. Al final se impondrá, dice la Biblia, el engaño
de la filosofía política mentirosa, tanto que se levantará el izquierdismo ateo, materialista precisamente, violento y sangriento, y se impondrá, y la gente se dejará seducir por eso, y la gente creerá que esa es la redención de sus vidas, la justicia final, y no se percatará de que ese izquierdismo, la bandera roja de que habla Apocalipsis, el dragón rojo de que habla Apocalipsis 12, antes de la venida del Señor, no se percatará que esa bandera roja que ondea con tanta alegría, con tanta esperanza, lo único que va a hacer es despedazarlos vivos, quitarles hasta los hijos, destrozarlos como familia, como personas. Su valor y su trabajo de nada servirá. Así que el Señor dice: cuídense de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos políticos, de los falsos benefactores económicos, religiosos, sociales, políticos. Engaño educativo. El sistema educativo actual es diabólico. Nada enseña. No enseña, sino que lo que hace es entretener. No enseña lo práctico, lo útil y lo necesario para producir, sino que los mantienen allí para sacarles una colegiatura, el valor de un semestre, y luego sacarlos sin visión, sin empresa, para que sueñen únicamente con ser unos miserables empleados de los 3 o 4 familias poderosas, dueñas de miles de empresas. Les rompen la creatividad. Es un tiempo de engaño, triste, desolador. La humanidad se está hundiendo y la profecía se cumplirá. Se va a hundir totalmente. Entonces, el cristianismo también es rozado, es inclusive permeado e impregnado por la falsa profecía, por la brujería, y porque también sus ministros en buena cantidad, no sé si la mayoría, pero en buena cantidad, y no todos, pero en buena cantidad, lo único que buscarán serán cuentas gordas con muchos ceros a la derecha. Para ello, como dice la gente, montarán iglesias, predicarán el evangelio, abrirán programas en medios, seducirán a las multitudes, ofrecerán lo que Jesús nunca ofreció, a son de que el Señor les dijo que harán mayores obras que las del Señor, dándole una aplicación falsa a ese versículo. Sí, amados, guardaos de los falsos profetas. Miren los frutos, por los frutos los conoceréis, sigue diciendo el versículo 16. Si ellos tienen en su corazón codicia, materialismo, observen qué tan permanentes con sus cónyuges, si fueron capaces de permanecer en sus matrimonios, si llevan más de 3, 4 décadas juntos con la misma y con la única, si viven vidas modestas, si viven vidas sobrias. Observen cómo son sus hijos, si también se vuelven codiciosos y vagos, gastadores y derrochadores. Tengan cuidado, por los frutos los conoceréis. Hermanos amados, el Señor nos advierte y considera dentro de la constitución de su reino que se van a infiltrar muchos lobos rapaces. Es responsabilidad de todos los cristianos ser objetivos y no creer que no podemos juzgar estas cosas, ser evaluadores y mirar el grado de honestidad de los predicadores, observando su vida personal, sus actitudes,
Algunos son soberbios, arrogantes, violentos, algunos hasta perversos. Condenan a los sencillos, persiguen a los humildes, eliminan a los débiles, se ensoberbecen y se adueñan hasta de las vidas que humildemente llegan a servir en la iglesia, no pagándoles, no retribuyéndoles, retienen el salario del obrero. Asón, astuto y malvado de que le están sirviendo al Señor, pero él le sirve al Señor y gana millones de millones. Pero los que le sirven, los que lo apoyan, aún los que barren y trapean, no reciben ni un solo peso. A una iglesia inmensa de Cali llegamos alguna vez atendiendo una invitación de una gran conferencia. Llegamos mucho más temprano. Estaban unas señoras como 30, limpiando, arreglando, barriendo, trapeando. Y era de mañana. Y le preguntamos a una que estaba agachada, toda como de color amarillo: ¿usted ya desayunó? No. ¿Y a qué hora llegó? Nos citaron a las 5. Son las 7:30, ya vamos a terminar. ¿Y la iglesia les da desayuno? No, nada, lo hacemos para el Señor. Una iglesia que mueve millones de millones. Por Dios, dijimos, ¿esto qué es? Y salimos y buscamos un desayuno y se lo dimos a la señora. En nuestra iglesia pagamos todo. Nadie hace nada gratis porque eso no es justo. El consejo de nuestra iglesia le paga al pastor y le paga bien, pero el pastor vela porque a nadie se utilice, se explote, ni siquiera a los músicos. En las iglesias, algunas a los cantantes, a los músicos, no se les da un peso. Eso es pecado, a son de que lo hacen para Dios. Claro que todos lo hacemos para Dios, pero ¿por qué se les va a utilizar su carrera, su profesión y su llamado para explotarlos y oprimirlos, para utilizarlos? No, hermanos, eso es ser falso profeta, eso es ser lobo rapaz. Es interesante. Mirad que nadie os engañe. Guárdense de los falsos profetas. Vienen con vestidos de ovejas, humildes, amorosos. Hablan hasta en diminutivo, hermanito, hermanita. Pero tienen la mano agarrada a su billetera. Hermanos amados, dice Jesús, cuidado, dejen esos esperpentos. Un día serán quemados en el fuego, dice el Señor. Un día serán cortados y echados en el fuego. Se quedarán en la tribulación, el gran fuego, porque ya tuvieron su ganancia, su utilidad y su paga aquí en la tierra. Oremos. Amado Padre Celestial, tu obra es simplemente maravillosa, es pura, es limpia, es digna, es santa y es justa. Guárdanos, Señor, guárdanos de los falsos profetas, guárdanos de los predicadores codiciosos, interesados y materialistas, que engañan a su vez con la doctrina de la prosperidad a la gente necesitada, débil y con expectativas. Señor, queremos aprender a ser mansos y humildes de corazón, a servirte por lo que tú eres, no por lo que tú das. Padre, que todas las gentes se encuentren contigo, Señor Jesucristo, Maestro divino, Maestro y Rey de la humildad, de la modestia, de la sencillez y del servicio abnegado y desinteresado. Te adoramos, Señor Jesús, por llamarnos a estas filas del amor sincero. Padre, recibimos esta exhortación y también esta enseñanza en nuestro corazón y bendigo a mis hermanos oyentes pidiéndote que los ilumine para que no permitan caer en garras de lobos rapaces que no dejan de mostrar su interés
cuando observan que tienen algún peso de más sus ovejas. Señor, porque libre y voluntariamente, sin presión, sin manipulación, sin control y sin estadística, devolvemos solo las décimas, que es la única orden que tú das, el diezmo del Señor para tu obra, el cual damos voluntaria y libre y personalmente. La obra es tuya y la gloria es tuya, mi Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.